Muy buenas noches, estimados alumnos del módulo 10 de Prepa Línea C. El día de hoy vamos a estar trabajando la sesión virtual número 4. Por lo tanto, pues les agradezco su asistencia. Bien, me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan observar el trabajo. Bien, pues iniciamos. En este caso es Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior, Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa Línea C, Módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, Grupo M10, C2, G20-021, Asesor Virtual, Dr. José Alfredo Hernández Pérez, fecha 4 de mayo de 2021. ¿Cuál es el orden del día? Pues es la frase de motivación, el objetivo de la sesión, la revisión y análisis de los materiales digitales de la semana número 4, del módulo 10 de Prepa en Línea C, y pues las orientaciones para el desarrollo del proyecto integrador, así como del foro de integración, correspondientes al módulo 10, y la sección de preguntas, que las podemos generar a partir de los medios de comunicación ya establecidos, que es el mensajero interno, el correo institucional de su servidor o el correo personal, y sobre todo también el WhatsApp. Me gustaría iniciar con esta frase de motivación que nos dice: haz de los obstáculos escalones para aquello que quieras alcanzar. Esto nos lo dice Charles Chaplin, y pues quiero hacer este reconocimiento público a todos ustedes por el gran desempeño mostrado a lo largo de estas 4 semanas, y también que ustedes sean sabedores de que son estudiantes con las capacidades, las actitudes, los valores propios que los distingue a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Por eso, pues hay que superar estos obstáculos para que ustedes puedan ser los mejores en los diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Hay que mostrar los recursos establecidos en la plataforma. Como ustedes saben, es una de las actividades prioritarias. Analizar los recursos para la elaboración tanto del proyecto integrador, así como poder participar en el foro aprendiendo y en el foro de integración, y brindar orientaciones para el desarrollo del proyecto integrador, que en este caso pues tiene un alto porcentaje destinado para este momento. Nuevamente les comentaba que pues estos recursos digitales del módulo 10 de Prepa Línea C son los siguientes, y que pues vamos a ver cuál es el periodo de ejecución, que es del 3 de mayo de 2021 al 9 de mayo de 2021. Por lo tanto, les sugiero revisar, analizar, comprender e interpretar. ¿Cuál sería el recurso fundamental? Pues en este caso estamos hablando de la guía de la semana, y los recursos que vamos a estar explicando son la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, mundo unipolar, dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, la estructura y desarrollo del ensayo y el foro aprendido. Bien, entonces, ¿cuáles son estas actividades correspondientes a la semana número 4? Es el proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo, el foro de integración, orígenes de la política mundial actual, las actividades formativas 7, mundo contemporáneo 1, actividad formativa 8, mundo contemporáneo 2, y el aspecto de la autoevaluación.
La actividad formativa pues va a reforzar estos saberes adquiridos a lo largo de la semana número 4. El foro de integración va a permitir la comunicación, la retroalimentación, el intercambio de ideas entre todos ustedes, y el proyecto integrador pues va a poner también de manifiesto los saberes, las actitudes, los valores adquiridos también hasta este momento. Por lo tanto, hay que revisar y entregar lo solicitado, y la autoevaluación pues va a permitir observar el alcance real de cada uno de ustedes. Bien, pues vamos a ir mencionando estos recursos que están previstos en la plataforma de Prepa INACER. Tenemos la segunda revolución industrial, que nos dice aquí los materiales de la SEP en 2021, que comenzó en la última mitad del siglo XIX, cuando se perfeccionó y fortaleció el modo de producción de la primera revolución industrial, en la que se hicieron presentes avances tecnológicos de la industria química, la eléctrica, la energética y de transporte. Este fenómeno pues tuvo implicaciones en la región a nivel internacional, y también tuvo repercusiones directas en las sociedades, tanto locales y de manera global. A partir del desarrollo de la industria química, la eléctrica, energética y de transporte, pues se da un desarrollo no total, sino en algunas regiones del mundo. Por su parte, la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra de 1914 y 1918, pues fue un conflicto a gran escala que pues tuvo un periodo largo de ejecución, y que pues donde los más afectados fueron los civiles. De esta manera, un rasgo distintivo es la participación de diferentes países de las regiones de los diversos continentes. Esto implicó pues que Europa se debilitara y sobre todo se diera el crecimiento de este país que fue Estados Unidos. También dentro del periodo entre guerras, pues se dieron otros fenómenos en este periodo histórico, que fue la reconstrucción de Europa, pues a partir de esta devastación provocada por este proceso bélico a nivel internacional, pues tuvieron que darse la tarea de reconstruir Europa. También un papel importante fue el trabajo o el desarrollo del imperialismo japonés, que también actualmente Japón pues es uno de los líderes a nivel mundial, y como Estados Unidos también vivió una etapa de bonanza. Sin embargo, en el año de 1929, del siglo pasado, pues vivió una gran depresión, que implicó pues obviamente una recesión económica, desempleo, y sobre todo, en algunos casos, pues se atentó contra la vida de los propios ciudadanos de Estados Unidos, debido a esta gran depresión, a esta gran pérdida asociada a lo económico. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, a partir de la invasión que hace Alemania a la recién creada Polonia, y entonces Alemania, liderada por Hitler, pues tenía un propósito, que era la expansión del territorio por toda Europa. A esta actividad bélica se suman Italia y Japón, dando origen al eje llamado Berlín-Roma-Tokio. Y nuevamente pues se suman a esta idea expansionista sobre el Mediterráneo y Asia. Entonces ellos también pues tenían estos propósitos
de conquistar el Mediterráneo y Asia. Sin embargo, por otro lado, pues surge la contraparte con la integración de Francia, Gran Bretaña y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que combatieron al eje y que 2 años más tarde, pues se une Estados Unidos y a esta agrupación se le denominó los aliados. Otro fenómeno importante fue la Guerra Fría, en donde pues fue encabezada por Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál es el aspecto de esta Guerra Fría? Pues obviamente es la fricción que se da entre estas dos naciones, Estados Unidos y la URSS, donde pues querían demostrar primero el poder armamentístico, tecnológico y científico. Y por su parte también las ideologías o filosofías, que en este caso es que Estados Unidos encabezó el bloque capitalista u occidental con una economía basada en la propiedad y su administración a partir de los particulares, y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que encabezó el bloque socialista, cuyo sistema social y económico se organizó con base en la propiedad y su administración son colectivas y las ejerce el Estado. El Estado regula los medios de producción y la distribución de los bienes, establece el qué, cómo y cuándo producir. Entonces, la Guerra Fría pues fue un escenario, una etapa histórica que puso en tensión al mundo. Otro fenómeno importante tiene que ver con el muro de Berlín, y que en el año 61, pues los berlineses amanecen con esta división, y que este muro tuvo una vigencia de 28 años, que provocó situaciones negativas como la separación de familias, vecinos y amigos, y esto significó el mundo bipolar, la Guerra Fría, pero que a través de esta caída, pues representó la desaparición de la Unión Soviética y de su régimen político, y se dio paso al mundo unipolar, es decir, una sola potencia. Y que en este caso, pues fue Estados Unidos quien sale victorioso. Sin embargo, también se asocia a un fenómeno llamado neoliberalismo. También tenemos casos de dictaduras en América Latina, algunos países que enfrentaron esta situación, pues es que estas dictaduras en América Latina se caracterizaron por la restricción de la participación de los ciudadanos en los asuntos del gobierno, en las políticas públicas. Los líderes provenían del sector militar. Las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias y se instituyen leyes marciales. Nuevamente, quiero recordarles este fenómeno que es la hegemonía estadounidense en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto armamentístico. También recordemos que Estados Unidos pues ha intervenido en diferentes partes del mundo para tratar de resolver los conflictos a nivel mundial. Sin embargo, se desvirtúa la idea original porque pues Estados Unidos quiere tener el control de aquellos territorios. También es importante mencionar las potencias emergentes, que son países que vienen desarrollando tecnología, consolidando sus economías, así como siendo agentes protagonistas a nivel mundial. ¿Quiénes son ellos? Son Brasil, son Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos tienen un gran impacto a nivel mundial y vienen creciendo poco a poco. En el aspecto económico, en el aspecto
también cultural y social. Ejemplos de conflictos territoriales, tenemos el caso de Guantánamo, que es el enfrentamiento que se da por este territorio entre Estados Unidos y Cuba. Otro ejemplo representativo es la Franja de Gaza y Cisjordania, en donde se da el enfrentamiento directo entre Israel, Palestina, Siria, Egipto, Irak y Libia. También el conflicto territorial entre Reino Unido, Argentina, por las Islas Malvinas. Y otro tema que es muy importante que debemos de considerar es la inclusión, y que es entendida por la CEB en 2021 como el proceso que garantiza que las personas tengan las mismas oportunidades para participar en actividades económicas, laborales, educativas, culturales y sociales de la comunidad sin exclusión alguna por su condición física, de salud, económica, social, racial, sexual o étnica. Es importante que estemos trabajando esta idea de la inclusión y también seamos parte para poder generar esta inclusión. Es decir, todos debemos tener las mismas oportunidades de participar en las diversas actividades, sin importar la condición que ya habíamos mencionado. Es decir, la situación económica, laboral, educativa, cultural, social, física, de salud, económica, social, racial, sexual o étnica. Sin embargo, hay que reconocer que hay factores que provocan esta exclusión social asociadas a la pobreza, a la marginalidad, a la informalidad y a la precarización. ¿Quiénes se suman a esta exclusión social? Pues es el propio Estado, la economía, el mercado y el empleo, la sociedad y el individuo. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Hay que reconocerlos. Son los inmigrantes extranjeros, los enfermos discapacitados y adultos mayores de 65 años con ingresos mínimos, indígenas y etnias, las personas en aislamiento, las que se encuentran en hospitales, cárceles o asilos, comunidades rurales, mujeres con cargas familiares no compartidas, jóvenes con enfermedades físicas o mentales o en procesos judiciales, personas que se llevan mucho tiempo desempleadas y las personas en situación de calle o que se dedican a la prostitución. También la desigualdad viene asociada con el cambio tecnológico, la globalización, la baja protección o empleos temporales y el salario mínimo. Las relaciones del consumo, pues se da precisamente a través de, pues, que una persona provee un producto, presta un servicio, que es el proveedor, y quien lo adquiere o utiliza, es decir, el consumidor. Por lo tanto, todas las personas podemos ser consumidores o proveedores. Esta condición se asigna de acuerdo con el papel que se asume en la relación del consumo. Otro elemento fundamental es la participación ciudadana, en donde se conoce como participación ciudadana la intervención organizada de los ciudadanos en asuntos públicos, ya sea de manera individual o en organizaciones sociales y civiles, que se presenta en espacios y condiciones definidas y en donde todos los individuos, mediante la participación ciudadana, toman decisiones en materia de políticas públicas, en el control y la gestión gubernamental y la evaluación de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Bien, el otro tema tiene que ver con desarrollo sustentable, en donde pues esto implica la necesidad de un cambio social respecto a la relación que tenemos con la naturaleza, con nosotros mismos y con la sociedad. Es importante reconocer cómo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues creó este concepto en el año de 1983, pues precisamente para
salvaguardar el planeta Tierra. Es decir, tenemos que hacer lo necesario para asegurar el futuro de las próximas generaciones. Implica la participación individual, implica la participación de la sociedad, implica la participación de los estados, de las naciones y sobre todo la participación de la humanidad. Con respecto a la calidad de vida, pues se tiene que procurar un bienestar emocional, base fundamental para que el ser humano esté bien, considerar la riqueza material y bienestar material, cuidar la salud, desarrollar un trabajo o actividades productivas, establecer relaciones familiares y sociales, garantizar la seguridad e integrarse a la comunidad. No podemos ser individuos aislados. Ahora bien, el ensayo es un trabajo académico, es un trabajo sistematizado, un trabajo que implica el reconocimiento de los siguientes componentes. Un título que debe ser atractivo, debe de ser asociado al tema desarrollado, también una introducción que debe de responder al qué se está haciendo, cómo se hizo, para qué se hizo. El desarrollo del cuerpo, pues es la argumentación, la reflexión, el análisis, la comprensión del tema. Las conclusiones son los hallazgos a partir de esta indagación, de esta reflexión, de este análisis. Y las referencias, pues obviamente son los materiales consultados y que vienen inmersos en el ensayo a partir de la cita. Esto va a ser uno de los productos importantes del proyecto integrador. ¿Cuáles son los recursos sugeridos para el proyecto integrador? Nuevamente nos señalan los siguientes, que es la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, la dictadura en América Latina, las dictaduras, la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes y los conflictos territoriales. Es importante también complementar con el recurso de inclusión, exclusión social, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Bien, vámonos con el proyecto integrador, cuyo propósito es reflexionar sobre los orígenes de la política mundial actual y cómo estos repercuten en cada una de sus vidas propias. Por lo tanto, ¿cuáles son las competencias a desarrollar? Primero, reconocer las características y consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, ubicar las causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, señalar las características del mundo bipolar y la caída del muro de Berlín, mostrar los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas y trabajar la estructura y desarrollo del ensayo a partir del título, la introducción, el desarrollo, conclusiones y referencias. ¿Cuál va a ser el producto a entregar? Es un ensayo que contenga el desarrollo de las reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en tu vida cotidiana. Es importante seguir la metodología de trabajo, que es, uno, recuperar las actividades integradoras previas para poder tener el antecedente y desarrollar los elementos solicitados. Elaborar este ensayo mínimo de 5 cuartillas. Insisto, a partir de reconocer el título, introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Y nuevamente el contenido tiene que recuperar las consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial y cómo repercuten en el contexto actual. Reconocer las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Señalar los desafíos culturales, sociales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Profundizar sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales
y comentar cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. La evaluación según la rúbrica considera 4 aspectos: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. Por lo tanto, hay que elaborar un ensayo de 5 cuartillas, usar la tecnología, organizar la información y hacer una distinción y comprensión del tema del ensayo. Cuidar el aspecto de ortografía, redacción y referencia. Por su parte, el foro de integración lleva por título Orígenes de la política mundial actual. Y la pregunta detonadora es: ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Nuevamente, ¿cuál es la metodología de trabajo de este foro de integración? Pues 1 es responder a la pregunta detonadora. 2, replicar la aportación de uno de sus compañeros. 3, responder a la réplica que uno de sus compañeros haya realizado sobre la participación propia. Y 4, presentar una conclusión comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta México en relación a la política internacional. Nuevamente, el foro de integración se va a calificar mediante el aspecto cognitivo, es realizar las 4 intervenciones. El aspecto actitudinal es de seguir las indicaciones. El comunicativo es la organización de la información. Y el colaborativo sobre el ingreso y la participación. Y el pensamiento crítico, es acerca de la aplicación del conocimiento. Hay que cuidar ortografía, redacción y referencias para que puedan obtener una puntuación favorable. En este caso, pues queda el aspecto de la referencia. En este caso se consultó a la Secretaría de Educación Pública SEP 2021, módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo, y se especifica la liga. Entonces, pues van las últimas recomendaciones para el desarrollo de este trabajo. Bien, bueno, entonces, en primer lugar, quiero pues agradecer su asistencia permanente a los foros, el desarrollo de las actividades integradoras, el trabajo que van a desarrollar en el proyecto integrador, así como el foro de integración. Y pues quedan también abiertos los canales de comunicación para poder plantear preguntas, dudas y comentarios. En este caso es el mensajero interno de Prepa en Línea CEP, el WhatsApp de su servidor, así como el correo personal. Por lo tanto, tendrán que estar atentos a la publicación de las calificaciones finales la próxima semana. Hay que estar atentos en plataforma para que puedan hacer la consulta sin ningún problema de las calificaciones. Entonces, yo les deseo el mayor de los éxitos, que cumplan sus metas, que sigan con sus estudios de educación superior, que puedan tener ascensos laborales y que sigan siendo un modelo para sus familiares, amigos y seres cercanos. Bien, pues me reitero nuevamente a las órdenes y pues nos vemos en la próxima emisión. Pues es un gusto poder haber trabajado con todos ustedes y recuérdenlo que son un grupo muy trabajador, muy comprometido, con una participación activa y que yo estoy seguro que van a lograr sus metas. Sin más por el momento, pues que tengan una excelente noche, reciban un saludo desde la Ciudad de México hasta donde ustedes estén presenciando esta reunión virtual. Muchísimas gracias.